Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio de la doctrina del pecado en la Biblia. La obra de Cristo se recibe por medio de la fe. La justificación no significa que el hombre se vuelva perfecto instantáneamente en su experiencia diaria. Significa que Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. En Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos uno de los resultados gloriosos de la justificación: paz con Dios. La enemistad producida por el pecado es removida por medio de Cristo. Romanos 3:23 y 24 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita para el creyente, pero costosa para Cristo. Dios justifica al pecador no porque ignore el pecado, sino porque Cristo pagó completamente la deuda del pecado. La salvación bíblica no consiste solamente en perdón judicial. Dios también transforma espiritualmente al creyente. La gracia no solo cambia la posición del hombre delante de Dios, también comienza a cambiar su vida. Juan 3:3 declara: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús enseña aquí la necesidad del nuevo nacimiento. El hombre no necesita solamente corrección moral, necesita vida espiritual producida por Dios. Juan 3, versículos 5 y 6 declara: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. La gracia de Dios no deja al creyente esclavizado en su antigua condición. Produce transformación espiritual. Segunda de Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La salvación genuina produce una nueva dirección espiritual en la vida del creyente. La gracia de Dios no promueve una vida de pecado continuo. La unión con Cristo cambia la relación del creyente con el pecado. Romanos 6:1-2 declara: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo rechaza completamente la idea de usar la gracia como excusa para pecar. La verdadera gracia no produce libertinaje, produce una nueva relación con la santidad. Romanos 6:11 y 12 declara: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El creyente todavía enfrenta lucha espiritual, pero ya no vive bajo el dominio absoluto del pecado. Ahora existe una nueva vida dirigida por el Espíritu Santo. La gracia salvadora no termina en el perdón. Dios también llama al creyente a crecer en obediencia, santidad y comunión con Él. Tito 2, versículos 11 y 12 declara: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia enseña, corrige y transforma. No conduce a indiferencia espiritual, sino a una vida que busca agradar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 declara: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí vemos que la santidad sigue siendo el llamado de Dios para su pueblo. La gracia no elimina el llamado a la santidad. Produce en el creyente el deseo y la capacidad espiritual de caminar en obediencia. Así, la gracia de Dios responde plenamente al problema del pecado. Cristo cargó nuestra culpa, satisfizo la justicia divina, venció el poder del pecado y ofrece salvación, transformación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Después de comprender cómo la gracia de Dios responde al pecado por medio de Cristo, ahora estamos preparados para concluir este estudio considerando las implicaciones espirituales y pastorales de esta doctrina para la vida diaria del creyente. Pero esta conclusión la dejamos para el día de mañana. Que tengan un excelente sábado. Mil bendiciones.